Bienvenidos a Paréntesis Podcast, gusto saludarlos en este nuevo episodio y hoy quiero entrar rápidamente al tema que Dios puso en mi corazón para que podamos compartir el día de hoy. Y el episodio le denominé La misericordia de Dios no implica su aprobación. ¿Y por qué le denominé así? Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que el hecho de nosotros recibir la misericordia de Dios necesariamente también nos está aprobando Dios, y es algo muy distinto a lo que dice la Biblia. Muchas veces nosotros, la mayoría de veces, nosotros en todo momento recibimos misericordia de Dios. Dios muchas veces, a pesar de cómo somos, no nos desampara y nos da sustento, nos da que vestir, nos da comida, incluso nos permite alcanzar ciertos éxitos en nuestras vidas. Pero hay que entender que su misericordia no necesariamente implica la aprobación de Dios. Y eso es algo bien importante que nosotros entendamos, porque mucho pueblo de Dios, el ser humano vive engañado muchas veces, ¿verdad? Porque el mundo nos ha enseñado que si tenemos riquezas, que si tenemos poder, que si tenemos nombre, que si tenemos fama, es sinónimo a éxito, o que Dios nos está bendiciendo en esa área, y no necesariamente es Dios el que nos está bendiciendo en esa área, o bien no necesariamente, o bien puede ser Dios que permite y nos bendice en algún área, pero no quiere decir que Él esté contento con nuestro comportamiento, o no quiere decir que Él nos apruebe. Recordemos de que para el éxito del mundo, para lo que nos muestra este mundo, es que si tenemos riqueza, poder, fama, es un sinónimo de éxito, y lo cual es algo muy alejado a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Porque ya hemos hablado anteriormente, nos podemos ir de esta tierra y no nos vamos a llevar nada, no nos vamos a llevar nuestros títulos, no nos vamos a llevar la fama, el dinero que pudimos haber obtenido. Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es lo que debemos de buscar? La misma palabra de Dios nos dice que pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba, en las cosas espirituales, en las promesas espirituales y no en las terrenales. Y está claro. Entonces, atendiendo a eso, el hecho de que Dios sea misericordioso con nosotros, lo vamos a ver en la palabra en un momento, pero el hecho de que Dios sea misericordioso con nosotros, que no nos desampare, que a pesar de cómo somos, a pesar de muchas veces que estamos viviendo una vida desordenada, a pesar de que a veces no lo buscamos, Él no aparta su mano, no aparta su misericordia de nuestras vidas. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Porque a veces lo malinterpretamos, y nuestro razonamiento humano, y muchas veces ignorante porque no conocemos la palabra de Dios, pensamos que porque Dios no nos deja abandonados, quiere decir que está contento o nos está aprobando. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque Dios puede ser misericordioso con nosotros y puede ser fiel a pesar de cómo somos, pero no quiere decir que nos apruebe, y no quiere decir que vayamos a alcanzar todo el propósito para el cual Dios nos creó. Entonces, y esto es algo muy claro en la Biblia, porque la misma palabra de Dios dice que mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel, dice, porque Él no se puede negar a sí mismo. Es decir, a pesar de que nosotros somos infieles, a pesar de que nosotros somos pecadores, de que muchas veces no queremos hacer bien las cosas, Dios no se porta igual que nosotros. Él permanece fiel y misericordioso, porque Él no se puede negar a sí mismo, porque Él es amor, porque Él es misericordioso, porque Él es santo, porque Él es perfecto. Sin embargo, no quiere decir que porque Él sea así nos esté aprobando nuestro comportamiento. Entonces, quisiera darles varios ejemplos de este tipo. Y nos podemos ir a Hebreos 3, de 7 al 11. Y en Hebreos 3, capítulo 3, versículo del 7 al 11, dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Aquí está hablando en el contexto de Israel, después de que salió de Egipto, que Dios los liberó con Egipto, con grandes proezas, con gran poder. Pero dice, y con quienes él estuvo disgustado 40 años. Miren, a mí me impresiona mucho este versículo, porque Dios, miren, los guiaba con una columna de fuego en la noche, con una nube en el día.
Dios abrió el mar rojo, Dios les proveyó maná, Dios permitió y conservó sus ropas sobre esos 40 años para que no se pudrieran y pudieran mantener la misma ropa. Miren, Dios hizo tantas proezas en favor del pueblo de Israel. Sin embargo, aquí esto me deja a mí y me hace pensar, porque dice que permaneció disgustado esos 40 años, a pesar de que Él mostró su misericordia, a pesar que los ayudó, que mostraba su poder, sus milagros. No quiere decir que ellos estaban agradando a Dios. Su comportamiento era de pecado, de incredulidad, y no agradaban a Dios. Entonces es alguna reflexión que debemos de hacer nosotros. El hecho de que Dios te esté ayudando, el hecho de que Dios no te desampare, el hecho de que Dios te pueda incluso promover de trabajo, que te pueda ayudar en tu negocio, no quiere necesariamente decir que Dios está aprobando tu comportamiento. Recuerda que todas esas cosas se van a quedar en esta tierra. Lo único que nos vamos a llevar de esta tierra es cuánto del carácter de Jesús se formó en nosotros. Es decir, cuánto de Jesús nosotros atesoramos en nuestro corazón, cuánto nos parecemos a Jesús. Eso es lo que nos vamos a llevar y es lo que va a tener una incidencia en la eternidad, no las cosas que pudimos haber hecho acá. Por su misericordia Él nos permite, y en su misma palabra dice que por su misericordia no hemos sido consumidos. Pero debemos de salir de ese engaño de pensar que porque Dios nos da su misericordia, porque nos ama, porque es un Padre bueno, necesariamente Él nos está probando. No, aquí podemos ver que a Israel no lo desamparó, los ayudó, hacía milagros reiteradamente, proezas, les mostraba su amor. Sin embargo, dice que Él se disgustó, pasó disgustado 40 años con ellos, los 40 años que pasaron en el desierto, ¿verdad? Y aquí podemos ver otro ejemplo. Podemos ver en Salmo 78, 38. Dice, pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Ese está hablando también, Salmo está, este capítulo de Salmo está también hablando de Israel en ese tiempo, cuando estaba siendo liberado de Egipto. Muchas veces se dice que apartó su maldad, los perdonaba, los ayudaba, a pesar de que su comportamiento no era agradable a Dios, ¿verdad? Ahora me pregunto, ¿cuántas veces nosotros estamos en esas, verdad? El enemigo muchas veces nos engaña. Miren, las verdades a medias son las que de verdad engañan, ¿verdad? Porque si nosotros se nos presentara el enemigo como es, con cachos y pues como nosotros pensamos que es, ¿verdad? Con una mala cara, con mentiras así muy directas, creo que nadie creería. Pero las mentiras, las verdades a medias son lo más peligroso, ¿verdad? Y así es como es engañado el pueblo. No creamos que porque Dios nos prospera en algunas áreas de nuestra vida, porque Dios puede darnos unas buenas finanzas o pueda darnos nuestro sustento, quiere decir que nosotros estamos siendo aprobados por Dios. Es por pura misericordia que Él no aparta su bondad, su amor, y porque Él es bueno, porque Él no se puede negar a sí mismo. Entonces debemos entender eso. Entonces aquí lo vemos, claro está, dicen, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. O sea, ellos estaban haciendo mal, pero por su misericordia no los destruía, y apartó muchas veces su ira, dice, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos viendo que el pueblo Él no estaba agradado con el pueblo, solo era por su misericordia. Nehemías 9:31 nos confirma esto, dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Entonces, para ir entendiendo y terminando esta reflexión, es importante entender, ¿verdad?, que una cosa es nosotros que seamos salvos de la paga del pecado, al momento de nosotros reconocer al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos salvos de esa paga del pecado. Quiere decir que nosotros no nos vamos al infierno por el simple hecho de que nosotros reconozcamos que Jesús es el Señor, que es el Salvador, y que lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, como el único que nos puede perdonar y nos puede librar de esa muerte del infierno. Eso es una cosa, pero otra cosa es que podamos vivir nosotros una vida llena de bendición, de la bendición que solo puede traer a Dios. Esa vida del reino de Dios, que la misma palabra dice
que la vida del reino de Dios no consiste en bebida ni comida, dice. O sea, quiere decir que no consiste en cosas materiales, sino consiste en tener una vida de justicia, paz y gozo. Y muchos no vivimos en esa vida, ¿verdad? Sí, salvos de la paga del pecado, sí podemos nosotros obtener esa misericordia de Dios porque Él es bueno, pero tampoco podemos vivir en esa plenitud, ¿verdad? El pueblo no llega a vivir en esa plenitud porque no está agradando a Dios. Una cosa es que no nos desampare, que no nos haya hecho recibir todo lo que merezcamos o lo que merecemos, y otra cosa es que nosotros podamos vivir y obtener todas esas bendiciones de Dios, esa vida de paz, justicia y gozo. Y recordemos una cosa: nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba, porque en cualquier momento nosotros nos podríamos de ir de esta tierra, ya sea porque Dios venga antes, ¿verdad? Y sea el fin del mundo, pero el fin del mundo también puede ser el día que tú te vayas de esta tierra porque Dios decida que ya es tu hora de partir. Y hay que preguntarse qué nos vamos a llevar, ¿verdad? Nos vamos a llevar nuestra ropa, nos vamos a llevar nuestro título, nuestro trabajo. ¿Qué nos vamos a llevar? Lo único que nos vamos a llevar es cuánto del carácter de Jesús se formó en nosotros. Y eso es lo que va a tener una incidencia eterna, es lo que va a valer. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que el hecho de hacer obras aquí en lo natural, que podamos obtener un título, que podamos obtener un premio, que podamos obtener riquezas, nos va a valer allá arriba, y estamos muy equivocados. Hay mucha palabra, mucho fundamento bíblico que nos muestra que no es así, ¿verdad? Entonces, la reflexión aquí hoy es de que examinemos nuestra vida, ¿verdad? Examinemos nuestra vida. ¿De verdad estamos buscando las cosas de arriba o estamos buscando las cosas materiales? Y preguntarnos, ¿estoy viviendo únicamente de la misericordia de Dios? Estoy viviendo, no que no necesitemos, todos necesitamos de la misericordia de Dios, pero lo que me refiero es, ¿estoy viviendo únicamente recibiendo esa misericordia de Dios o también estoy siendo aprobado por Dios, ¿verdad? Porque una cosa es de que Dios no nos desampare, que nos pueda otorgar ciertas cosas, y otra cosa es de que estemos siendo aprobados para Dios. ¿Y cómo sabemos si estamos siendo aprobados por Dios? Si nuestro carácter, si nuestra vida cada vez se parece más a la de Jesús. Si está ocurriendo eso es una señal de que vamos por el camino correcto, el camino en el cual Dios está obrando en nosotros, cambiándonos por dentro, y cada vez estamos más consagrados, estamos más alineados a Él. Pero si no lo estamos haciendo así, si solo nos damos cuenta que sí recibimos cosas, bendiciones materiales, naturales, pero nuestra vida espiritual cada vez está más seca, cada vez está más ausente de Dios, cada vez buscamos menos a Dios, es donde debemos de hacer un alto y entender que su misericordia no significa o no implica la aprobación de Dios. Lo bueno es de que tenemos una esperanza y que Dios es misericordioso, y que si no estamos viviendo en esa vida que a Él le agrada, tenemos la oportunidad de recurrir a Él, de pedir perdón y de pedirle que Él ponga el deseo en nuestro corazón de poder acercarnos a Él, de poder poner nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de abajo. Entonces hay que entender esto, hay que de verdad meditarlo y de verdad pedirle a Dios que nos ayude, porque Él es el único que puede en realidad cambiar nuestra vida, el único que puede poner el deseo en nosotros de buscarlo, porque la realidad es que nuestro corazón no desea conocer más de Dios, no desea buscarlo, porque eso es lo que tenemos adentro, esa es la realidad, ¿verdad? Basta, es algo tan sencillo para darnos cuenta en qué estamos, pero si ponemos de las 24 horas, cuánto tiempo de esas 24 horas oramos, leemos la Biblia, buscamos a Dios. Solo hagamos ese ejercicio y nos vamos a dar cuenta que la realidad es que Dios no es nuestra prioridad en nuestra vida. Aunque lo digamos de labios, en nuestro corazón está muy lejos de Él. Entonces es una reflexión, pero también con esperanza, sabiendo que Dios es el que nos puede cambiar. Dios es el que puede poner el deseo en nosotros por buscarle a Él y poner los ojos en las cosas de arriba. Entonces, que Dios los bendiga y espero verlos en el próximo episodio.